como miembro y director de investigación de este Centro de Estudios en Derecho y Criminología y Criminalística. Pues en el marco principalmente de lo que es el Día de la Mujer, nos dio la idea precisamente de hacer este conversatorio con el afán para conocer y para también tener una plática y una charla que va a ser necesaria precisamente en el marco de ya escuchamos el currículum de cada una de nuestras acompañantes en este conversatorio y uno de los primeros interrogantes dentro de la mesa que vamos a poner como conversatorios es realmente el papel de la mujer en nuestra actualidad y en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, pues ustedes saben que festejamos lo que es no festejamos, más bien conmemoramos lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y una de las cuestiones bien importantes es el saber por qué se conmemora ese día, ¿no? Entonces se dice que esto es la batalla o la lucha que tuvieron 146 mujeres quienes murieron en un horno calcinadas porque pues luchaban por sus ideales, ¿no? Y esos ideales para el hombre en realidad pues no eran bien vistos. Entonces para el Día Internacional de la Mujer nosotros queremos tocar un poquito o hacer que el hombre en sí se sensibilice un poco, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de festejar, nosotros decimos que en lugar de que le manden un ramo de rosas a la mujer en el Día Internacional de la Mujer, mejor analicemos cuál es el meollo de la situación, ¿no? Entonces se presume que este Día Internacional de la Mujer, como nosotros decimos, festejamos el Día Internacional de la Mujer, no es de festejo, porque cuando un hombre nos envía una rosa el día 8 de marzo, está lastimando en sí el corazón de todas aquellas personas, aquellas mujeres que lucharon por un ideal. Entonces, en esta situación, pues nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer que tiene la mujer dentro de la sociedad? ¿Hasta dónde está en sí permitido que la mujer en la actualidad pues salga adelante? Hablamos nosotros de ser iguales, ¿no? Hablamos de una igualdad, pero que en realidad esa igualdad pues no se puede dar jamás, porque yo siempre digo, la mujer es mucho más inteligente que el hombre. Y todos se burlan y dicen, no, no es cierto, ¿por qué? Pero efectivamente la mujer puede realizar 3 trabajos y el hombre 1, ¿no? Entonces decimos, sinceramente, es importante analizar hasta dónde la mujer pesa dentro de nuestra sociedad. Y así vamos a ir hablando sucesivamente de ciertas cuestiones que pasan dentro de nuestro pleito como mujeres o dentro de nuestra lucha que tenemos por ser respetadas, valoradas y que pues no se estén cometiendo tantas cuestiones como los famosos feminicidios que están pasando ahorita, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ir profundizando un poquito más, doctora. Bueno, gracias. Pues este tema de la lucha interna que se ha generado últimamente entre el hombre y la mujer, yo creo que desde mi punto de vista la mujer ahorita debe de definirse más que nada cuál es su rol, qué es lo que realmente quiere, ¿no? Y yo creo que aquí está la esencia principalmente para el desarrollo de la sociedad, que la mujer realmente se plantee cuál es ese plan a futuro, qué es lo que desea ella, porque eso va a ser el parteaguas para definir todo lo demás. Si la mujer no tiene definido desde temprana edad qué es lo que quiere, sobre qué rol va a jugar, entonces difícilmente va a poder sobresalir o va a estar en esta lucha competitiva que está surgiendo actualmente, porque desde mi punto de vista el hombre como la mujer tiene su propio espacio, hay un equilibrio, el hombre tiene sus propias características de desarrollo y la mujer tiene también algunas características para poder desarrollarse. El tema de hoy es la mujer. ¿Cuál es el reto de la mujer en el contexto actual? Para mí el reto de la mujer, sintetizando, es de que la mujer debe definirse realmente qué rol
quiere jugar un rol realmente de tener una familia, tiene que definírselo y tiene que aceptar y tiene que luchar por ese rol. Si quiere tener un rol profesionista también, tiene que planteárselo y tiene que luchar y tiene que conseguirlo, con independencia o sin independencia de que el hombre o no esté ahí. O sea, la mujer como tal tiene que definirse qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer, porque la mujer como tal sabemos también que es la que educa. Entonces, si no tiene definido realmente un papel hacia dónde va o hacia dónde quiere, posteriormente, si quiere ser mamá, tiene que luchar y tiene que ser una buena madre, una buena esposa, o sea, tiene que conseguir su objetivo. Si quiere ser, además, tener familia y ser profesionista, sabe el reto a que se tiene que enfrentar con o sin la compañía del hombre. Ahora, qué mejor, si quiere una familia, pues buscar un hombre que sea compatible con ella, que pueda acompañarle o hacer acompañamiento en este proceso que ella quiere desarrollarse como mamá, como esposa, bueno, que tenga el acompañamiento del hombre, decirle también para poderse desarrollar de manera profesional, ¿no? Oye, ahora te quedas cuidando de los hijos, déjame ir a estudiar un rato. Pero eso lo tiene que plantear la misma mujer, se la tiene que plantear ella y decidir qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Vuelvo a repetir, con o sin el acompañamiento del hombre. Y decidir cómo lo va a hacer. Si va a ser mamá, también tiene que cambiar este contexto psicológico para poder volver a educar o comenzar a educar a esos hombres y mujeres, para que esos hombres y mujeres que van a ser después parte de sociedad, parte de sus matrimonios, parte de ese entorno laboral, estén en la misma dinámica y pueda haber una compaginación desde mi punto de vista. Estábamos ahorita haciendo un poco de memoria y bueno, creo que hubo principalmente en los años 70 cuando empieza a haber la liberación femenina, pero como decían, los roles que se van adoptando se van modificando sociológicamente. El hombre empieza a perder ahora sí una ventaja a nivel laboral, una ventaja ahora sí a nivel de oportunidades, y la mujer empieza a ser reconocida. Eso provocó que también hubiera un cambio de mentalidad. Ahora, vamos a hablar un poco, a dedicarnos a los estudios de la equidad de género, porque finalmente creo que esto lo han utilizado más la parte política que la parte académica, la parte profesional. Y al hablar de equidad de género, vamos a hablar un poco de lo que es la igualdad sustantiva, donde parte todos los estudios que hay en relación a ello. Ahora, el cuestionamiento sería, ¿qué rol debe tener una mujer profesionista en nuestra actualidad? Bueno, lo hemos estado analizando, ¿no? Dentro de los roles que se manejan para las mujeres profesionistas, todavía nos encontramos con la cuestión de que el hombre en sí no acepta que la mujer compita con él, ¿no? Y es lo que nosotros decimos, bueno, cuando se da esta situación de equidad, se dice, o de igualdad, se habla de que pues las mujeres saben y pesan tal vez igual que el hombre dentro de lo laboral, pero pues en pleno siglo XXI todavía nos damos cuenta que el hombre no acepta en sí que la mujer gane más que él, ¿no? O que la mujer tenga un mejor puesto en el trabajo que él. Entonces decimos, en sí no ha cambiado mucho, a pesar de que sí se da la inmersión y que los derechos humanos velen por el bienestar de la mujer y que la mujer tenga la misma igualdad. Yo siempre dije en un compensatorio que tuve ayer, yo dije, me encontré con puros hombres y fui la única mujer, pero la mayoría de los hombres decían, la mujer nació para estar en su casa, la mujer nació para ser madre, la mujer nació para lavar los trastes, para que espere al marido con la comida caliente. Entonces yo les decía, abogados, doctores, no es cierto, la
nació para ser tratada igual que cualquier ser humano, porque nuestra constitución política dice eso, dice no porque eres la mujer vas a estar por abajo, ¿no? Se dice que en el plano laboral las mujeres podemos mucho. Cuando yo inicié ahorita con ustedes dije, hay veces que la mujer hace 3 cosas diferentes al día y el hombre hace una sola, ¿no? Entonces ayer con este conversatorio me quedó bien claro que se dice, bueno, no es que yo no estoy de acuerdo, yo a mis hijas les digo, si vas a estudiar una carrera, piensa, si te quieres preparar o definitivamente piensas en casarte, porque si te vas a casar, tu esposo te va a decir que te dediques a la casa, que te dediques al hogar, que te dediques a tus hijos, que te dediques a la familia. Decía la maestra Rocío, hay que saber diferenciar, ¿no? Pero en pleno siglo XXI yo siento que las mujeres tenemos los mismos derechos en igualdad para trabajo, ¿no? Para poder tener un salario lo mismo o a lo mejor más que el hombre dependiendo tu capacidad, ¿no? Entonces, siento que en este momento todavía yo me jacto de decir que México es un país de machistas y que pues está muy difícil todavía que esos machistas dejen de serlo, ¿no? Entonces, pues podría ser, hay mucha mujer capacitada, pero se dice, y ayer volvían a comentar, ¿por qué no llega a ser una mujer presidenta de la República? Porque no tiene la capacidad. No, momento, no llega porque el hombre no le ha permitido, porque es un macho mexicano que dice, el hombre es el que debe de estar arriba y punto. Y no es cierto. Entonces tendríamos que ir como mujeres buscando de qué manera ir adentrándonos más, no para apoderarnos, sino para estar en esa igualdad, ¿no? Siento yo que es así. Ustedes dirán, maestra. Bueno, cuestiones de política y de cuestiones de incursión de la mujer en la política, la verdad es que México en ese aspecto sí ha avanzado bastante, porque ahorita desde las nuevas modificaciones de las leyes electorales ya se permite que, o ya se exige que se haya un 50% de paridad de participación de hombre-mujer. Ahí sí México ha evolucionado un poco. Sin embargo, hablando de estadísticas, donde dice el Banco Interamericano de Desarrollo, en algún estudio que hacía en el 2015-2016, de la participación de la mujer en México en el aspecto económico y laboral era del 2 hasta el 12%. Y eso como repercutía en México, repercutía grandemente porque decía, bueno, si a la mujer se le presta herramientas o se le da herramientas con la capacidad que ha demostrado, con la capacidad que tiene, si se le dan las herramientas laborales para que ella pueda ser más productiva, ¿como qué herramientas? Bueno, por ejemplo, crear guarderías que permitan que los hijos estén ahí, o contar con la pareja adecuada que pueda cuidar a los hijos, o sea, darles las herramientas que ella pueda progresar, seguirse evolucionando de ese 2 al 12% que se presentaba que portaba la mujer en el proceso económico de México, podría subir a un 25%. Ese 25% de manera económica, ¿verdad? Es demasiado, es tener un flujo mucho mayor en la economía de México. O sea, simplemente con proporcionar un poco más de herramientas a la mujer, se puede elevar simplemente ese proceso económico de México, o sea, sí tiene un gran impacto. Lamentablemente existe todavía mucha disparidad hay mucha brecha todavía en cuanto a los procesos laborales y económicos, por no repetir, porque todavía se refleja en los sueldos, a veces hacen las mismas actividades y la remuneración es más simple. Entonces, habría que hacer un cambio. Construir un cambio cultural, ir construyendo políticas públicas para construir esos cambios culturales y que eso quede ya como como una acción permanente, ¿no? Que ya la gente lo vea, por ejemplo, ahorita la inclusión de la mujer en el proceso político, que ya son 50-50, bueno, pues ya lo van asimilando y ya se va tomando como algo normal. Igual hacer a lo mejor esos cambios, tratar de hacer una reestructura de esos cambios culturales, donde
algo normal, automático, decir, bueno, pues vamos a implementar estas acciones que hay en las guarderías, por ejemplo, por un ejemplo. Entonces ya se van haciendo cosas en automático, algo normales, y eso va a llegar, puede generar en un momento dado que haya crecimiento económico para México. No solamente hablando de la mujer, crecimiento cultural, sino crecimiento económico para todo un país. O sea, es realmente poder lograr un crecimiento económico para todo el país, ¿no? Es hacer ese cambio de cultura, irlo haciendo lo que no es común, hacerlo normal en la ideología. Las personas que han incidido ahorita en la política, es importante que ya queden establecidas en las políticas públicas como algo permanente, que ya queden insertadas como ese proceso electoral ahorita, ¿no? En materia electoral, porque si no quedan insertadas como políticas públicas ya de manera permanente, pues a lo mejor la maestra Irene, por ejemplo, tiene un cargo, llega ahorita y hace una acción buena, pero se va allá, pero no quedó establecido, no quedó documentado, no quedó, pues ahí se perderá. Pero si ya queda como una norma, como una directriz, como la que llegue a sustituir a la maestra Irene, seguirá ese argumento. Entonces eso se va haciendo, cambiando esta estructura ideológica que va a traer como consecuencias un desarrollo para. Hay que cambiar la cultura, hay que ir transformando, dándole herramientas. Vuelvo a repetir, sí hay una brecha económica, sí, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Hay una brecha en lo laboral, sí, sin embargo también se ha visto, se ha analizado que ahorita con la evolución de la tecnología, estas actividades a veces, por ejemplo, las de, ¿cómo les explico? No necesitaban tanto intelecto, tanta participación del ser humano, que ya las actividades que hacía el ser humano fueron sustituidas por máquinas, por tecnologías. Y al ser sustituidas por esas tecnologías, esos hombres que realizaban esas actividades se quedaron ahora sí, ¿y ahora qué hago? ¿No? En cambio, la mujer se ha demostrado que tiene capacidad para hacer esas mínimas acciones y adaptarse a todo lo que se les enfrenta. Y se ha visto, vuelvo a repetir ahorita, que esos hombres que le quitaron eso, ¿qué hacían con las máquinas? Y ahora, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, hacer un cambio cultural, hacer una reestructura cultural para que haya un fortalecimiento, proporcionar las herramientas necesarias para que haya un avance, se estreche esa brecha laboral y económica. Y bueno, no solamente, vuelvo a concluir, no solamente haya un beneficio para la mujer, sino para todo el país. Interesante, porque es un cambio de paradigma que estamos ahorita tratando de comentar o inclusive. Es el cambio de paradigmas en donde ahora sí puede haber una inclusión real, ¿no? Entonces eso también como hombres creo que es de suma importancia que lo reflexionemos, que tomemos conciencia también de esa necesidad que existe, porque el beneficio sería no solamente para una cuestión de sexo o género, sino también para el hombre como especie. Aquí, bueno, tendré yo que enfocarme a cuál es la perspectiva que ven ustedes desde el punto de vista laboral como abogadas y la experiencia que han tenido como funcionarias, cuáles han sido los obstáculos que han tenido que vivir o han tenido que pasar y cuáles serían posibles soluciones a una situación laboral que, como se ha visto, genera conductas machistas, genera conductas de violencia, en sus diferentes modalidades. Entonces, ¿de qué manera ustedes lo plantearían? Bueno, en el ramo laboral, yo creo que en mi experiencia, en mi perspectiva de vida como trabajadora del gobierno y particular, se ha visto mucha diferencia. Yo estuve muchos años trabajando en una sala civil en la cual pues yo notaba que la mujer era manejada aún por
estamos hablando de hace 6, 7 años que yo después de trabajar en el tribunal, pero sí se decía, bueno, la chica por ser más joven que la que estaba anteriormente va a ser ahora la secretaria del magistrado, ¿no? O va a ser la secretaria del juez. Entonces seguimos manejando que efectivamente la mujer sigue siendo manipulable, ¿no? No porque se le dé un mejor cargo, sino que porque por figura pues tenía que estar en un lugar diferente o en el lugar en el que el juez quería manejarlo, el magistrado, X hombre, ¿no? La presentación. La presentación, entonces decimos, sí se ha visto mermada, porque sí hablamos, si bien decimos nosotros tenemos, siento yo que en esta etapa de nuestra vida nosotros somos multiculturales en educación, en culturas, pero normalmente no las adquirimos, no agarramos las culturas que en realidad nos vengan a servir como para hacer los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los puestos ahorita de trabajos? Pues sí, hay mucha mujer todavía acosada, mujeres que si no caen en el juego del jefe, pues entonces son despedidas, ¿no? Entonces siento que nos hace falta aún cambiar en el argot laboral de la mujer aún, que sea un poco más respetada, ¿no? Porque sí, tenemos mujeres muy competitivas, mujeres luchonas, pero que en algún momento todavía son menos valoradas que el hombre. Tenemos esa cuestión de cultura. Entonces, para que nosotros podamos lograr algo sobre nuestro trabajo o en el ramo laboral, si ahorita estamos hablando de igualdad, pues entonces una mujer bien capacitada, bien preparada, bien letrada, quiere decir que tiene y puede salir adelante como cualquier otro ser humano, ¿no? No vamos a hablar en especial del hombre, como cualquier persona capaz que pueda realizar un trabajo, pueda salir adelante y pueda hacer triunfar a lo mejor el departamento en el que esté para representarlo, ¿no? Y todo esto nos lleva a una equidad media, que es lo que se está buscando. En mi experiencia, sí, me he dado cuenta, me di muchas veces cuenta, la mujer siempre ha sido desmotivada, ha sido utilizada, y pues que poco a poco ha ido cambiando, sí es cierto, esperemos lograrlo con una finalidad mejor, ¿no? Que es lo que se trata ahorita, hacer que la mujer tenga el mismo poderío que el hombre, ¿no? Dentro de lo laboral, porque si bien es cierto, jamás nos vamos a comparar con un hombre, porque jamás vamos a ser iguales, ¿no? Tenemos mucha diferencia, entre un hombre y una mujer hay una diferencia enorme como seres humanos, pero en el ambiente laboral, les acabo de decir hace un ratito, la mujer trabaja 3 veces más, desarrolla más su mente, su intelecto, su profesión y se mueve por todos lados. Entonces son cuestiones que nosotros debemos de ir analizando y valorando, sobre todo los hombres. Yo no digo que los hombres de aquí sean malos, ¿no? Pero pues sí nos hemos encontrado cuestiones muy diferentes. Así es que en el ambiente laboral, que es lo que estamos hablando ahorita, se han dado muchas cuestiones y muchas diferencias. Con eso digo todo. Bueno, yo pienso que desde el aspecto laboral, por el tipo de ideología que traemos, que ha estado cambiando gracias a estas políticas públicas que les decía que han estado un poco más constantes y tratando de cerrar esas brechas, sí existe muchas veces esa discriminación, existe esa falta a veces de oportunidades, pero yo siempre he comentado, la mujer, como les decía al principio, tiene que tener perfectamente bien definido y bien planteada cuál es su visión a largo plazo. ¿Cuál es su visión a largo plazo? Tiene que tener bien establecido su autoconfianza para decir, la barrera que me pongas, pues yo la salto, no importa. Habiendo acoso, habiendo negativas, si la mujer tiene definido perfectamente bien qué quiere, lo va a conseguir.
independientemente de las barreras que se le pongan. Entonces, vuelvo a repetir, la mujer tiene que vencer esas barreras, tiene que plantearse su visión a largo plazo que quiere. Si quiere ser profesionista, tiene que conseguir hasta dónde lo va a conseguir. Si quiere plantear la situación de ser profesionista, además tener una familia, bueno, tiene que buscar un hombre de acuerdo a sus ideales, que la va a acompañar y que se va a sentir apoyada. O sea, ella tiene que definirse, la mujer tiene el deber de tener la autoconfianza y proponerse visiones a largo plazo. Esa es la finalidad de la mujer, con independencia, vuelvo a repetir, de lo que esté sucediendo a su alrededor. Ahora, si ya se definió y ya consiguió, ya tiene bien definida su situación y logra incursionar, por ejemplo, en un contexto político, bueno, pues hay que machacar sobre políticas públicas. Vuelvo a repetir que esas vayan quedando de manera permanente para que queden para los demás que vienen, para las generaciones que vienen, ya sea algo permanente, ¿no? Esas dificultades que presentan las mujeres también lo tienen los hombres. El hombre también se encuentra con muchas dificultades, muchas veces. Digo, a veces que existe también ha pasado, así como existe el acoso del hombre hacia la mujer, resulta también de que hay hombres muy capaces que pues llega alguien jovencita y muy bonita y le dan el puesto y no sabe nada. Entonces también el hombre sufre muchos problemas en ese aspecto. Vuelvo a recalcar, las políticas públicas son importantes que queden para cerrar esas brechas culturales, que haya un acercamiento laboral, un mejor desarrollo laboral y económico, tanto del hombre como de la mujer, para que nos vaya bien a todos. La mujer debe definirse principalmente qué es lo que quiere, a una visión de largo plazo, en el contexto que ella quiera. Mi punto de vista. Hablando de las políticas, sobre todo a lo mejor tocando por ahí un tema muy sensible que ahorita se hace patente en la relación a la violencia y la relación que tiene con los feminicidios. En este caso, por un lado hay una vertiente que dice que este es un producto de una política neoliberal, que esta violencia es ahora sí una situación en esa esfera, pero que pues, vemos que el problema no es ese, el problema de raíz no es ese. ¿Cuál es la postura que tiene usted con relación a lo que se está sucediendo? Bueno, yo siento que hablando de feminicidios creo que se ha perdido mucho en sí, pues la cuestión moral, el respeto hacia la vida, y no por la política, sino que yo siento que hay gente que de verdad está mal, o sea, nuestra humanidad está ya no tiene esa misma capacidad de sentimiento como antes. Por ejemplo, vamos a hablar de años remotos. Se dice que Dios era muy sensible y Dios, cuando caminaba, invitaba a la gente a unirse porque les daba una estabilidad emocional buena y sana. Pero en la actualidad nadie nos habla de tener esa sensibilidad como seres humanos. Ya se perdió los valores, los principios, todo eso se ha perdido. Entonces, cada uno vive en la actualidad defendiéndose de quien se pueda defender, ¿no? Entonces se dice, si nosotros hemos dejado de sentir, pues ya no nada más el hombre priva de la vida a la mujer. Nos hemos dado cuenta que hace poquito pasó el caso de la niña Fátima y quien la fue a sacar fue una mujer y quien la quería estrangular fue una mujer. Entonces no podemos hablar de que sea por políticos, ni tampoco podemos decir que el día 9, que va a ser el paro general de las mujeres, sea para aminorar ese tipo de cuestiones, porque al final de cuentas nosotros decimos, como sociedad, ¿qué hacemos? Las escuelas dicen, no, yo como soy mujer no voy a venir a la escuela el 9, pero tampoco voy a ir a la marcha, solo quiero estar en mi casa durmiendo. Entonces no tocamos en realidad esos sentimientos en los cuales se deben de decir o se deben de ver que si estamos haciendo un paro para evitar precisamente los feminicidios,
pues entonces lo hagamos, pero con esa certeza de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo sea real, sea para lograr en sí un cambio. Pero aquí no, aquí volvemos a ver, vivimos en una sociedad totalmente sin moral, vivimos en una sociedad totalmente sin principios, sin valores, y son cuestiones que se han perdido desde la casa, desde nuestra casa, desde la educación que les vamos a dar a nuestros hijos, se ha perdido todo ese valor. Entonces, eso hace que estemos viviendo las situaciones que estamos pasando ahorita, aunque no debemos de dejar de pensar que todo lo que se vive ahorita, los feminicidios o las muertas de Juárez y todo eso, pues no eran tan resonantes porque pues no nos metíamos tanto a la tecnología. Ahorita tenemos todo por medio de Face y es un periodiquito, pero bien amarillista, ¿no? Entonces, son cuestiones que se han vivido, que se pueden cambiar, pero no por un día 9 que tengamos que las mujeres no salir, pero para nada. Porque acuérdense que el que priva de la vida a una persona no está bien de sus facultades mentales. Y yo siempre digo, como psicóloga, digo, bueno, si la gente se enoja en sí porque hay mucho calor y vemos que hay cada barbarie, entonces decimos, ¿qué pasa si todas las mujeres no salimos el 9, pero la gente que en realidad está enferma, pues al otro día va a salir y también va a privar de la vida a la mujer? ¿Por qué? Porque es algo que él no va a respetar, y tampoco por un día que no salgas, te voy a dejar de privar de la vida, ¿no? Entonces son cuestiones, probablemente se maneja ahorita que hay partidos políticos detrás de todo de esta marcha y todo el paro que va a haber el día 9, pero no sabemos tampoco que sea en realidad cierta. Siento yo que es tratar de que la gente sea más, sensibilizarnos más como sociedad, como seres humanos, volver a retomar esas cuestiones que ya se perdieron, esos valores, los principios, y respetar a todos, ¿no? Vemos a la gente, vemos a una mujer golpeada en la calle, vemos que pasamos y no nos podemos meter. Porque hay gente que te dice, mujeres que te dicen, no te metas, es mi marido, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues entonces que te maten. Y parece mentira, pero nos matan. Entonces tendríamos que jugar ciertas cuestiones, tanto dentro de la política, porque también, si es cierto, se han cometido feminicidios de los cuales pues ya la fiscalía está enterada de los malos tratos, de los malos golpes que han llevado esas mujeres, y que como ellos no participan, al final de cuentas quieren meter las manos, pero cuando ya está el muerto, ¿no? Y pues son cuestiones que probablemente se pudiesen evitar si manejáramos una equidad, un equilibrio ambas partes, tanto sociedad como gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues bueno, este tema de los feminicidios, la verdad es que ha sido como que ha generado mucha controversia. Yo creo que aquí ha habido un mal entendimiento de cómo tomar las cosas. ¿Cómo veo yo la situación de México? La veo como una descomposición social, más que nada. No precisamente el hombre es el que ha generado, ni es el que desgraciadamente se está satanizando ahorita. También está pasando el caso de las mujeres que están cometiendo también, atentando por el bien más preciado jurídico, como es la vida. Entonces se está perdiendo ese respeto, ese control social que debe de existir desde el núcleo principal de una sociedad, que es la familia. Entonces, no solamente el hombre está cometiendo violencia, sino también la mujer. Hay una total descomposición social, yo así lo veo. ¿Qué ha pasado? Desgraciadamente las estructuras jurídicas, las estructuras sociales dentro de este Estado, de este gobierno, no están cumpliendo su función como tal. Los poderes que tenemos no están cumpliendo su función como tal. Ni el presidente está haciendo realmente su labor como tal, ni la Cámara de Diputados, ni senadores, ni el Poder Judicial. Al no haber un Estado de Derecho está pasando esto, no hay un control social. Cada quien realmente estamos llegando a un retroceso
social, a una hipoevolución le llamamos, donde prácticamente ahora pues cae quien ojo por ojo, diente por diente. Lo quiero, lo tomo, pese a quien le pese, ¿no? Como es la vida, no te mato, quiero esto, lo agarro. O sea, se está perdiendo, se ha perdido realmente. Están las figuras como tal, pero no están fungiendo o funcionando socialmente, como son las figuras del Estado, que deben impartir el Estado de Derecho. Entonces, está generando eso. Yo creo que debe de haber una redirección, debe de haber, yo comentaba la vez pasada con un grupo de compañeros abogados, que yo creo que como abogados tendríamos que hacer un pronunciamiento, sería importante, por lo menos quienes están a cargo, quienes llegan o nos representen en la Cámara de Diputados y Senadores, por lo menos sean personas profesionistas o que tengan algo de conocimiento de leyes, porque no puede ser que son los que están generando las leyes, están viendo la realidad. Las leyes son creadas, ustedes lo saben, a raíz de la realidad social, pero tienes que tener conocimiento de tal para que puedas implementarlas. Entonces hay gente que está ahí que ni siquiera ni una profesión tiene. Entonces desde ahí tendríamos que hacer un pronunciamiento y decir, bueno, tiene que tener cierta profesionalización, cierta capacitación los que están ahí, ¿no? Desde ahí. Número 2, debe de haber una reestructuración social desde el núcleo de la familia. Toda esta descomposición social. Eso es lo que comentas ahorita de las leyes, que hay personas en los tribunales o en las cámaras de senadores o diputados. Es cierto, hay personas que no tienen la profesión. Mira, a mí me llegó un mensaje que dice, esto lo dijo Cantinflas, ¿sí? ¿Cuánta razón tenía Cantinflas? 5 años estudiando leyes para ver políticos sin estudios haciendo leyes. Y es cierto lo que acabas de mencionar. Claro, entonces es preocupante la verdad, porque pues ellos son los que nos dan las normas. Toda sociedad porque tiene... nos representa, pues. Claro, pero toda sociedad tiene que tener normas, porque se ha visto que el ser humano sin reglas hace lo que quiere y traspasa por sobre lo que quiere, como era el tiempo de antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Estudiaban en la prueba, pagaretazo, lo quiero, es mío. Prácticamente es lo que está pasando ahorita. Hay una evolución social. ¿Por qué? Porque las leyes no son aplicables. Quienes la deben de aplicar no lo hacen, porque está llena de corrupción en todos los aspectos, desde la falta de profesionalización. O es más, pueden ser que sean abogados, hay abogados que son especialistas en penal y que están siendo puestos en cargos civiles. Desde ahí, o sea, es un contexto. Entonces, tiene que haber una redirección social. Yo creo que la sociedad tenemos que hacer, yo creo que ahorita ya, yo creo que está detonando, está llegando un poquito al máximo la sociedad, es decir, ya basta, tenemos que hacer un cambio interno nosotros, porque si no, de verdad va a llegar un momento que no vamos a poder salir. Nadie va a poder salir de sus casas, porque pues ya corres peligro. Entonces, tenemos que cambiar vimos que las nuevas generaciones que se les permitió ser más permisibles, que se les dio la autonomía de pensar y hacer, no está funcionando. Desde mi punto de vista, no está funcionando. Entonces hay que retomar los valores, el control desde el núcleo familiar, porque ese núcleo familiar son los que van a formar a los nuevos políticos, a los nuevos padres de familia, a los nuevos maestros, a los nuevos ciudadanos, son los que van a formar desde el núcleo de la familia. Si la familia sigue mal, seguiremos mal, ¿no? Perdón, referente a lo que está diciendo de cómo se debe de reestructurar en todos los ámbitos sociales, pues ahorita que está tocando el tema de la familia, o sea que ahorita, a nuestro punto de vista, está detonando la forma en que se está descomponiendo la sociedad, pero yo creo que viene lo peor, porque los niños con
juegos. Si uno pasa una tarde en un ciber y ve lo que los niños están jugando, es terrible. Es terrible. Entonces, eso viene, donde ya los niños están jugando, donde los niños ahorita, si se golpean, será un golpe así, después son payasos. Llevan pistolas y son payasos a las escuelas. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de una reestructuración muy profunda. Además de que las leyes no funcionan, pero no está funcionando pues de hasta atrás. Las mamás, la corrupción viene de arriba para abajo y de abajo para arriba. Las mamás no tienen ese sentido, no todas, pero una gran mayoría, no tienen ese sentido de decirle al niño, eso no está bien, aunque si usted se sube a las combis, muchas personas de aquí seguramente ni se suben a la combi y no ven lo que la combi pasa. Suben mamás con niños grandes y no pagan niños. En ocasiones me atrevo a decirle, señora, porque si yo paso el dinero, yo lo gasto. Y le digo, señora, ¿y sus hijos? Y sus hijos ya tienen 14 años, ¿cómo no le van a pagar al pobre chofer que está poniendo su gasolina, su tiempo y carrereando en todas las calles? Pues es muy rara la mamá que quiere pagar el pasaje de su hijo. Entonces, le están enseñando al niño corrupción. Si no tengo dinero, vamos a caminar. Y se supone que debo tener el dinero si hago el presupuesto mensual para que mi niño no aprenda corrupción. Así es. Así es. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice de reestructuración en todos los puntos. En el punto, en el Congreso, que los congresistas no tienen capacidad. Y si no hay una guía donde van a enfocarse en la educación, en los infantiles, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Gracias, señor, muy amable. Sí debe haber una reestructuración. No, yo decía que, bueno, el hecho de que yo estoy aquí, ¿verdad? Es precisamente por esos valores que no hay y que todavía habemos algo rescatable en uno, ¿verdad? Y que uno lo quiere transmitir a los más pequeños, ¿verdad? Mi caso es una separación de mamá y papá, o sea, mi hija, pero, o sea, es increíble, ¿no? Verlos, estar con los niños. Yo tengo un nieto de 14, una de 13 y esta chiquita, ¿no? Pero es increíble ver la manera en que los niños o sea, le digo a mis nietos, es que en las escuelas hay regla, por favor vengan. Ay, no, es que o sea, es que aquí la raya, que me lo rapen, que llega la niña toda pintarrajeada de las manos, digo, oye, pues si se va a la casa de los abuelos, traen las uñas pintadas. Digo, oye, en la escuela no permiten eso. Bueno, hasta que yo me acuerdo, donde yo me acuerdo, era de tu calceta hasta arriba, tu yope, tu bien peinados, o sea, bien uniformado. Si no, hasta le hablaban a tu mamá que te trajera el uniforme que te tocaba, ¿no? Ahorita les vale un sorbete, les vale hacer tarea, les vale venir pintados, les vale, o sea, no, ya el niño ya se quiere hacer un arete, se quiere, pues, o sea, y dices Dios, ¿no? Y algo que me trae más aquí es el pensamiento de los papás, o sea, tanto de mi hija como del muchacho, ¿no? O sea, ahí te quedan toda la semana, los dos trabajan, allá los fines de semana pues los abuelos lo ven y aquí pues la abuela lo ve, ¿no? Allá son dos, yo he sido madre sola, hace muchos años, ¿no? Y el ver todo esto, o sea, se los juro, que tiene como 2 semanas, que ya me contracturé y me tuvieron que llevar así ya toda tiesa porque ya era demasiada el estrés, ¿no? Y que no puedo ayudarlos, ¿no? Y da tristeza porque uno los ama, ¿no? Uno los quiere. Pero, ¿cómo? Es como nadar, ¿no? Contra corriente, porque
tú fuiste educada de diferente manera, ¿no? Y la otra familia totalmente diferente, ¿no? Y es algo muy, muy feo porque, o sea, imagínense, ¿no? Se separan porque el señor tenía una novia, ¿verdad? Y en la casa pues faltaba el dinero y el señor mantiene un hijo con la novia, ¿no? Y sus hijos no los mantienen, ¿no? Entonces, pues se separa mi hija, se viene a la casa y me dice, ¿sabes qué? A mamá, apoya, ¿ok? Y ya estuvieron, y la mamá, es que tú eres la mala, es que tú eres la... Ya, llegó un día que iba a haber 7 hijitos, ¿sí? Si están aquí, pues, o sea, y la estuvimos pensando cómo no lastimarlos, ¿no? A ver, hijitos, se separaron porque sus papitos, pues tu papá aquí estuvo así, o sea, buscándole para no lastimarlos, ¿no? Ay, ya no quiero regresar a esa casa, o sea, eso fue en el momento, ¿no? Al otro día, pues tocaba irse con los abuelos. Pero tienen tanta cosa que le meten y que, pues al rato ya llega la novia ahí, o sea, ellos conviven con la novia, con el niño, ella juega, dice, estuve jugando con Isaquito, el hijo de la novia, ¿no? Y dices tú, Dios santo, ¿no? Llegan a la casa y digo, hijo, ¿cómo es posible que estés, o sea, ¿qué tienes, hermano? Pues es la novia de mi papá. O sea, nada más para que vean el valor, ¿no? O sea, cómo tiene como 2 o 3 meses que se separan y ya está ahí la otra mujer y ya llega el niño a jugar con los otros, o sea, y dices tú, Dios mío, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ir a ayudarlos? Es ¿no? donde se empieza todo el panorama, ¿no? Es lo que decimos, bueno, dependiendo el valor que te des como ser humano, el valor que le des a tus hijos, en sí, eso cuenta mucho ahorita en la actualidad. Los muchachos están siendo manipulados y sobre todo por los famosos derechos humanos. Entonces decimos, sí, los derechos humanos vienen en cierta parte a favorecer en muchas ocasiones. Pero por otro lado, el que el hijo ya no le puedas decir nada porque luego te dices, ni me pegues ni me grites porque me voy a los derechos humanos y te acuso, ¿no? Entonces son cuestiones que se están perdiendo, señora, son cuestiones de valores precisamente. O me voy con mi papá, si me dices algo, me voy con mi papá. Empiezan a chantajearte y como usted dice, bueno, en las casas, cuando hay una separación, pues no se analiza que quienes están divorciando pues son los padres, no los hijos. Entonces lo que menos se debe de hacer es llenarle la cabeza de ideas a los pobres niños, ¿no? Y bueno, tendríamos entonces, en el caso de usted, platicar con esos niños y hacerles ver que los papás van a ser su papá siempre y que las broncas o los problemas, como ellos dicen, tus broncas no son las broncas de los Ahora, niños. algo mucho más fuerte, ¿no? Entre los 3 hijos está el sandwichito, ¿no? Y a veces ella es como que muy susceptible, muy así, y es una niña, ¿no? Y de repente, o sea, no platica. Y de repente se abre conmigo y le dice, fíjate, abuelita, que hay mi niño. Y dice el niño, ese es Mapo. Así le dijo, ¿no? Y ese ni lo mires, ese es Mapo. O sea, el hermano con su celo y su, Mapo, no lo mires, ¿no? Entonces, y es la niña de que, ya, no seas tonta. O sea, todo el mundo le dice, ella es la tonta, ella es la que no entiende, o sea, le empiezan a minimizar, ¿no? ¿Y qué pasó? Mientras estuvo conmigo, yo platicaba. Ella me pide ayuda a mí y yo le dije, sí, mi amor, yo te voy a llevar con un psicólogo, porque ella me pidió, yo quiero ir con un psicólogo, yo te voy a llevar. El otro le intentaron llevar, si no estoy loco, o sea, la misma manera de pensar de la familia, ¿no? O sea, no estoy loco, sino, ok. Ahora empezó con que me voy a cortar el cabello, y me quiero cortar el cabello, y me quiero cortar el cabello. La cosa es que empezamos a ver que la amiga es lesbiana y que también la dejaron, o sea, ¿cómo se puede decir? La amistad de ella se empieza porque los papás son divorciados de las dos. También el mío, y se fue con una novia, también el mío, o sea, empieza, ¿no? O sea, ella me lo platicaba a mí, ¿no? Pues ahora me preocupa porque es una niña muy vulnerable. Y ahora quiere imitar a la amiga, o sea, le dijo a su mamá que se cortara el cabello y pelón como hombre, ¿no? Le dice, hijita, no te queda porque tu cabello es muy, se hace así cuando te lo cortan, ¿no? Pues se lo cortó. Y me dijo, es que cómo no me va a dejar mi mamá cortarme el cabello. Si yo decido sobre mi cuerpo, si yo, o sea, ya con todo y bien plantada, ¿no? ¿A poco yo le dije algo a mi mamá cuando se hizo un tatuaje? Yo me metí,
yo le critiqué, o sea, empezó, ¿no? Y ahora trae hasta, se pinta, la mano se la pinta a la amiga, le pone tóxica. Ahora son maridos, dicen, ¿no? O sea, y yo sí, se lo juro que yo estoy toda espantada. Y los abuelos, mientras estén allá, que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, ellos ni siquiera saben lo que la niña está pasando, ¿no? Y uno desde afuera lo está viendo. Pero no puedes hacer nada porque allá están, o sea, ya no quieren regresar toda la casa. Y están ahí porque están como sueltos, ¿no? Ahí hacen lo que quieren. Ahí están todo el día en el celular, todo el día. Aquí yo me los castigo. Celulares, tareas, ¿no? Se los canjeo. Pues aquí, perdón, Lucio, aquí nos damos cuenta de lo que está platicando la señora, pues pues sí, todo recae en la mujer, la mamá. ¿Dónde está el papá? Mire, yo La que tiene que ver todo esto, pues, la mamá. Como experiencia, igual cuando mi madre, igual quedamos con mi madre, pues cuando se separaron mis papás, igual con la mamá. Todo recae en la mamá. Y es bastante difícil. Bueno, déjeme decirle que también hay hombres que tienen y se quedan con el papel de mamá. Vuelvo a repetir, normalmente la mujer es la que más se queja, el hombre es más silencioso, pero hay un 50% que padece lo mismo. Ahora, yo les comentaba en un principio, ¿en qué consiste? El tema aquí era, ¿cuáles son los retos de la mujer? ¿Cuál es el reto de la mujer desde un punto de vista que tiene que definirse qué quiere en la vida? Si quiere ser madre, tiene que proponerse y ser una madre. Si quiere ser madre y además profesionista, tiene que tener en mente que tiene que esforzarse para cumplir en las dos acciones. Entonces, no puede decir, lamentablemente la mujer no está definiéndose realmente qué es lo que quiere y está llevando a situaciones como la que usted nos está planteando, porque si, por ejemplo, su hija hubiera definido quiero ser madre, bueno, pues ya sé que voy a tener hijos, voy a tener un hijo, 2 hijos y me voy a ser responsable y a la vez voy a trabajar y voy a tener que ocupar el tiempo para trabajar y mediar entre el trabajo y la familia. Pero si no tienes cimentado y si nada más fuiste en la vida, pues a como te dio y como te pasó y lo fuiste afrontando, entonces van a pasar situaciones como esta. Número 2, yo comentaba hace rato, nos falta reestructurar desde la esencia que es la familia. Comentaba, desgraciadamente se han perdido muchas directrices, tanto del núcleo familiar como a nivel estructural de gobierno. Una de ellas es hacerle permisible a los hijos, por ejemplo, es que me voy a pintar, me voy a hacer. Pues no, aquí no te pintas, es que yo no, pues no, o sea, tiene que existir, así como existe una figura, una regla dentro del hogar, que no son escritas, son tácitas, le decimos jurídicamente, o sea, se entiende, ¿no te parece? Bueno, pues ahí está, ¿no? Vete a trabajar, está en la regla, ¿qué haces? Hay reglas, así como ciudadano tienes reglas, si te pasas manejas, te pasas un alto, hay sanciones. Si estás en un trabajo, no llegas, te corre. O sea, hay reglas. En todos lados hay reglas. Ya depende si tú dejas que se rompan esas reglas. Vuelvo a repetir, si no hay una reestructura desde el núcleo familiar, va a seguir rompiéndose toda esta estructura social como ha estado pasando desde hoy. Debe haber una recomposición social interna desde el núcleo familiar, como a nivel de estructura de políticas gubernamentales y reafirmarse el Estado de Derecho realmente. Que cada uno haga su función y la sociedad tiene que participar, no solamente las entidades gubernamentales ni los funcionarios de gobierno. La sociedad tiene que empezar a hacer nuevamente su labor como núcleo familiar, retomando eso para esas futuras generaciones. Nosotros ya la vamos a pasar como la vayamos pasando, pero para ellos hacer una reestructura, porque entonces no se va a poder componer nada. Si seguimos diciendo, es que me dicen, no, es que no te digo ni me dice, aquí son reglas, ¿te parece o no? El gobierno te dice, aquí quieres vivir, bueno, este es tu reglamento municipal del plan de buen gobierno. Es que no me parece, no, este es tu reglamento, lo cumples. Este es tu código civil, tu código penal, esto es lo que tienes que hacer. Es que no me parece, esto es lo que quieres, no, pues vete a otro estado, vete a otro país. Entonces, eso es lo
social, si no va a seguir viendo esta descomposición que sigue habiendo. Entonces, no sé hasta dónde va a ir. Pero lo difícil que lo que plantea la señora es, si no me permites, te voy. No, pero aquí también hay que ver, No puedes señora, pedir, no pueden pasar medidas. en el caso de lo que ustedes están viviendo, es bien importante tener en claro que ustedes son abuelos. Sí. ¿Sí? Y que quienes educan son los padres. Entonces, si su hija, que quiero entender que es su hija, la mamá de los niños, pues ella es la que debe de poner las bases junto con el papá. Si te vas a llevar a los niños, es para que tú convivas con ellos. Y ojo, pues tenemos que hablar como padres de esos niños para que no se les esté llenando la cabecita a los niños en contra de los papás, ¿no? Pero volvemos a retomar esto. En el ámbito familiar, nosotros tenemos que tomar lo que dijo la maestra Rocío, tener una reestructuración grande para ver qué es lo que les queremos enseñar a los niños. Desgraciadamente nuestra sociedad está mal, y aquí en Chiapas es muy visto, en Chiapas y en México en general, es muy visto que se divorcian los padres y empezamos a atacar a la esposa o al esposo, o al exesposo o a la exesposa por medio de los hijos, ¿no? Y eso es lo que no se entiende todavía, que eso es lo que viene a destruir y nos lleva a la sociedad que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces sí, efectivamente se han perdido mucho el respeto en educación, dentro de la familia, en todo, pero también nos damos cuenta que existen papás que con tal de no estar dándoles el tiempo que ameritan los hijos, dan el dinero, dan las llaves del carro, vete a tomar trago, y al rato les están hablando para decirles que el hijo está abajo de un camión, ya muerto. Entonces son cuestiones que se están provocando desde la casa. Entonces todo eso sí tendríamos que reestructurarnos como sociedad y como gobierno, porque entraríamos las dos cuestiones, ¿no? Pero en el caso de usted, pues les recomendaría yo que los niños y su hija pues vayan a un psicólogo. El psicólogo no atiende a los locos los atiende el psiquiatra. Entonces es muy bueno que en la actualidad pues todos fuéramos al psicólogo, porque todos ya vivimos llenos de rencor, tenemos matrimonios, esposas enojadas con el marido, maridos poniéndole el cuerno a las esposas. Se ha perdido en sí el respeto que se debe de tener dentro del seno familiar y dentro de la sociedad. Entonces son cuestiones de análisis, de cambios, pero yo siempre digo que para que podamos hacer cambiar a una sociedad, tendríamos que empezar por cambiar nosotros, ¿no? Y así salir adelante. Pues vamos a hacer la última ronda, que van a ser los comentarios finales. Igual al término de esta ronda, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, sería al término de lo que digan los ponentes. Entonces, como corolario, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos a rescatar para poder tener una propuesta realmente inclusiva y que nos permita, ahora sí, que exista un verdadero empoderamiento de la mujer en la sociedad y sobre todo en nuestra sociedad? Creo que lo primero es reconocer, preguntarnos qué es empoderamiento, qué es lo que estamos nosotros queriendo hacer como mujeres, ¿no? Porque el hecho de que digamos, es que yo quiero ser igual que el hombre. Una, como dije, no podemos ser iguales en muchas cuestiones. Tal vez en lo laboral podemos ser iguales o superiores, igual que el hombre. Entonces siento como que para que nosotros propongamos retos o cambios, pues lo primero que tendríamos que analizarnos es cómo estamos viviendo como sociedad, y como sociedad sabemos perfectamente bien que vivimos, decíamos por ahí, como los animales, ¿no? Si no te acoplas a lo que es, pues yo misma jalo el gatillo y te privo de la vida, porque eso es lo que está pasando, y se decía ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces son cuestiones que sí, efectivamente tendríamos que reestructurar toda nuestra forma de vida, toda nuestra sociedad, todo nuestro sistema político, jurídico, social, pero para eso pues tendríamos muchos retos, muchísimos retos, y somos un estado federativo conformista, que lo que nos dice el gobierno lo aceptamos,
que lo que nos dice el gobernador lo aceptamos, que el presidente, o sea, no somos gentes que demos ideas y menos soluciones, ¿no? O sea, vivimos en un estado de confort, que bueno, sabemos precisamente que el Congreso está lleno de gente inepta, pero que sin embargo lo seguimos aceptando, ¿no? Que sabemos que un gobernador no es capaz de dar la cara por su pueblo, pero que además lo seguimos aceptando y que además seguimos pagando su manutención y no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, proponer cambios pues sería hacer un análisis crítico bien meditado para que nosotros podamos llegar y decir al Congreso, bueno, yo quiero proponer que cambie esto. Por ejemplo, yo pues tengo lo que es el desarrollo social como doctorado, pero yo en ese doctorado aprendo a que para que la sociedad cambie, pues primero tengo que cambiar yo. ¿Qué somos nosotros? No nos pueden hacer absolutamente nada porque, de alguna manera me vengo de ti, ¿no? Y son cuestiones que decimos, ojo, tenemos que tratar de que todo sea en paz. Y el hecho de que yo diga vivir en paz no quiere decir que yo sea una tonta, que yo me deje, que me hagan, ¿no? Es tratar de vivir en armonía y de retomar precisamente para que nuestros hijos pues vayan creciendo de otra forma, porque efectivamente nosotros como maestros y que tratamos con alumnos en licenciaturas jóvenes, pues sí nos damos cuenta de toda la problemática que se ha suscitado. Ya no le puedes llamar la atención porque que me cambien al maestro, ¿no? Y ese maestro no sabe, porque hasta eso, ¿no? Ellos ya saben, ya nacen sabiendo todo lo que nosotros les vamos a enseñar. Y esas son cuestiones de cultura, de respeto, hace un rato dije, todo lo que nos ha venido cambiando los famosos derechos humanos que los conocíamos como garantías individuales y que se separan los derechos humanos y las garantías individuales y ahora dice el niño ya no le puedes llamar la atención porque va y se queja y entonces le estás haciendo daño. Entonces tendríamos que hacer una buena reestructuración, ver en realidad de qué manera, que ahorita sinceramente pues no se me viene a decir, bueno, yo lo voy a cambiar de esta y de esta forma, ¿no? Yo siento que la educación, y con eso yo cierro, la educación está en la casa, ¿no? Y siempre va a estar en la casa. Y que tu hijo dice, ya no me pegues, y me acuerdo de un maestro que me habló hace poquito y me decía, es que maestra, fíjate que llevé a mi hija a encerrarla, a internarla, porque fíjate que le di una cachetada y mira cómo me dejó, y casi le rompe, pues ahora sí, la cara. Y me amenazó con acusarme a los derechos humanos. Entonces decimos, ojo, los derechos humanos no son una ley. Los derechos humanos nos dan ideas, pero ¿qué hace México? Los toma con mucho peso y se los hace de conocimiento a los niños y por eso los niños te dicen ahora, ni me grites porque me voy a los derechos humanos y te vas al bote, mano. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yo siento que tendríamos dentro de nuestra praxis, dentro de nuestro conocimiento, ver qué proponer, qué sería lo bueno, qué sería lo malo. Esto lo puedes hacer sin olvidar que no tenemos que llegar a los golpes con los hijos, porque para eso podemos hablar, ¿no? Y tener una buena comunicación es lo que más hace que nosotros como padres, como sociedad, tengamos más respeto, más emoción dentro de nuestro círculo social y vivir en más en paz, ¿no? Entonces con eso yo sí, no les puedo decir qué propongo yo ahorita para hacer todo este cambio. Sería reestructurar, analizar y al final de cuentas proponer. ¿Sí? Bueno, híjole, es muy complicado. Yo creo que todo este cambio tiene que empezar, estamos hablando de la mujer el día de hoy. Yo creo que la mujer tiene que reestructurar, definirse su visión a corto, mediano y largo plazo. Número 2, creo que debe de haber una reestructura cultural, social, para que esas competencias, hablando laboral, económicas, sean consideradas o sean vistas de manera normal. Por lo tanto, podremos ser competitivos
pero a la vez formar un equipo como sociedad y poder salir adelante. O sea, que esas competencias, esa cultura cultural, que las competencias sean vistas de manera positiva para tanto el hombre como la mujer. Y número 3, vuelvo a comentar, incidir en esas políticas públicas para que así como en el proceso electoral, de que ya eso ya, lo que decía ya es la competencia será normal, ya los cargos públicos tienen que estar 50% mujeres, 50% hombre, bueno, reincidir en esas políticas públicas que ya haya una igualdad, tanto el hombre para la mujer, en todos los ámbitos sociales, ¿no? Debe haber, desde mi punto de vista, son las 3 acciones que debe hacer. La mujer debe reestructurarse cuál es su visión, qué es lo que quiere realmente, a corto, mediano y largo plazo. Número 2, una reestructura de competencias social, para que esto se vea de manera normal la competencia y podamos salir adelante, no una competencia, sino que un acompañamiento del hombre y la mujer, para que haya un crecimiento económico, laboral, por lo tanto, pues sea un país logrando salir del tercer mundo. Y bueno, número 3, direccionar o reincidir en políticas públicas de manera estable para lograr esta igualdad. Son 2 o 3 puntos que yo podría comentar. Bueno, finalizando entonces, agradecer mucho la asistencia, la presencia de ustedes, igual de las personas que nos verán a través de la página con el video que estamos tomando ahorita, una transmisión que haremos a través de la página de la Federación Iberoamericana de Radio. Voy a pedir entonces un aplauso, por favor, para nuestros. Si tienen algún cuestionamiento o alguna pregunta para cualquiera de ellas, adelante. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Marilena Pineda de la Cruz, soy con Arachi, a este evento y pues a mí me inquieta el que identifiques la necesidad de una mujer para decidirse con relación a su visión de lo que quiere y de lo que puede y de lo que debe, ¿no? Como que si estuviese divorciada en un momento dado, esa capacidad de ser madre, desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y hacer que una sociedad funcione, ¿no? Cuando el meollo del asunto es precisamente ese, el que la mujer quiere esa equidad y esa igualdad de oportunidades, en donde hombre y mujer contribuyan con ese desarrollo social y económico, ¿sí? Sin menoscabo de sus derechos, ¿no? O sea, no porque no porque soy la engendradora, mi naturaleza sabia para educar y para formar me va a definir mi posición ante la sociedad, ¿no? Yo creo que es aquí donde estamos precisamente trabajando y construyendo y pujando desde ese lugar, ¿no? En donde realmente hombre y mujer seamos un equipo, ¿sí? Y lo que le pasa a la señora no nos pase. ¿Por qué? Porque lo elemental es que vayamos asumiendo nuestro papel histriónico en esta vida, y es el que somos ciudadanos antes que nada, y un ciudadano hay que conformarlo, ¿no?
No es un asunto de que la educación corresponde a la familia. La educación corresponde a la sociedad misma, ¿no? Instituciones, familia, individuo, tengamos corresponsabilidad de lo que estamos haciendo. Porque en caso contrario, no vamos a encontrar esa capacidad de reestructurarnos si no nos asimilamos como la parte de un todo, ¿sí? En donde la mujer y el hombre, todos los demás géneros, ¿sí?, asumamos este compromiso ciudadano, que es el de crecer en sociedad a la par, responsabilizándonos de lo que hacemos con él. Entonces, mi idea es... Sí, claro. Yo les comentaba que hoy estamos hablando cuáles son los retos de la mujer de la situación que estamos viviendo. Yo les comentaba que la mujer tiene que reestructurarse, no reestructurarse, definirse realmente cuál es el rol que quiere ella participar. En base a eso va a ser hacia dónde o cómo va a querer caminar. Si quiere ser esposa, por ejemplo, tiene que buscar un compañero que sea compatible con sus ideales, con lo que ella quiera, para que pueda sentir ese acompañamiento en un momento dado y pueda salir adelante, tanto como madre como profesionista. Tiene que ella visualizarse qué es lo que necesite, qué es lo que quiere. Desde ese punto de vista yo lo planteaba. Si ella no define, entonces realmente hacia dónde va a ir, no va a tener... Va a pasar ahorita, por ejemplo, que va a casarse y a lo mejor porque las circunstancias y la vida se lo dieron, no era lo que tenía pensado, no va a buscar quizás la persona idónea que pueda acompañarle en ese proceso. Número 2, la mujer sí tiene que estar preparada en todos los aspectos para estar o no acompañada. La mujer es el núcleo principal ahorita, entre comillas, estamos hablando porque es Día de la Mujer, sin embargo hay casos donde la mujer se desentiende también y quien carga toda la carga de la educación es el hombre. Tiene que salir adelante con o sin acompañamiento y es la que va a formar, es la que forma a los futuros políticos, profesionistas, ciudadanos, es la que va a dar ese cimiento dentro del hogar, ¿no? En términos generales. Número 3, yo siempre he pensado que el núcleo familiar es de donde se emanan los principales valores y de ahí surge el comportamiento del individuo dentro de la sociedad en todos sus ámbitos. Entonces, sí, efectivamente la sociedad ocupa un papel importante en el desarrollo del ser humano, pero donde se forman los primeros cimientos de formación, de principios, de valores de un ser humano, cómo se va a comportar dentro de sus diferentes ámbitos o roles que juegue en la sociedad, ya sea en el rol de profesionista, de estudiante, de ama de casa, de empleado, de ciudadano, surge en casa. Ahí son los valores, los principales valores que te van a dar los cimientos para poder sobresalir en sociedad o poderte adaptar. Si tú no tienes esos principales valores bien fortalecidos, no te vas a poder acoplar en alguno de esos ámbitos dentro de esos roles que vas a tener durante tu vida dentro de la sociedad. Es por eso que yo lo mencionaba. Ahorita estamos hablando de la mujer, yo les decía también en un principio, estamos hablando hoy de la mujer, pero sin embargo no es un caso de feminicidio nada más. Estamos viendo que la mujer está cometiendo grandes delitos, está matando al hombre, está matando a los niños. No solamente es un problema del hombre contra la mujer, no es un problema de género, de que uno contra otro, no, es un problema social que está habiendo, una descomposición social total. Entonces, hoy nos ocupa hablar de la mujer,
Pero vuelvo a repetir, hay casos en que el hombre no se queja, la mujer es la que maltrata, la mujer es la que golpea, y van a haber pocos hombres en la fiscalía presentando una queja porque me golpearon, no se atreven, les da pena, se burlan de ellos. O sea, me ha tocado ver en lo profesional esas situaciones. O la mujer se descuida y no le interesa y se va y deja a los hijos con el hombre. El hombre se hace perfectamente cargo de él. O sea, hoy el tema es la mujer. ¿Cuáles son los retos que ofrece? Entonces, eso fue mi postura. Sin embargo, vuelvo a recalcar, hablé de una descomposición social. O sea, hay que hacer una reestructura social de todos los años para que podamos salir adelante. ¿Alguien más? Me gustaría ahondar un poquito en esta conversación. Hay modelos, bueno, modelos en otros países como Japón y Singapur, en donde los niños no tienen esas limitaciones que tenemos en esta gran inseguridad. Los niños, como dice la compañera, todo está estructurado de manera que el niño tiene seguridad de salir solo y se va a la escuela solo, toma metro, toma lo que tenga que tomar, y el niño chico ya puede moverse por su cuenta por la seguridad que tiene, por las leyes que son realmente fuertes en sus países. Son bien castigados, un delito es castigado enormemente. Sus leyes son muy implantadas de manera que todos las obedecen. Hay muy bajo el porcentaje de crimen. Entonces, me imagino que es eso que la compañera un ejemplo, un plan social completo. Esos niños no están en el ciber viendo violencia toda la tarde. ¿Cómo una mamá va a poder manejar a niños que ya vienen del ciber con la cabeza bien enseñado a la violencia? La mamá no le está enseñando violencia, probablemente el papá tampoco, pero el niño viene del ciber porque ya pidió su dinero y ya exigió que le den el dinero para irse 2 o 3 horas al ciber a ver pura violencia. Entonces ahí la mamá está desanimada. Entonces, como que podemos darle más herramientas a las mamás en el sentido de cómo controlar eso. Porque es ahí en la primera infancia donde se está descomponiendo y a eso no nos está tocando a nosotros, porque la generación que nosotros vivimos, un poquito descompuesto, pero no tanto, tenemos valores. Pero los que están creciendo ahorita da miedo como están creciendo. Entonces yo me imagino que eso es lo que la compañera María quiere plantear de un plan general en donde la mamá tenga herramientas, que lo que la mamá enseñe sea escuchado por el niño que no se vaya al ciber a envenenarse. Ese es mi opinión. Bueno, hace un rato yo hice un comentario donde decimos que tendríamos que reestructurar todo lo que es en sí nuestra sociedad y nuestro Estado, en sí nuestros poderes, ¿no? Sí, se entiende que usted está hablando de unos países que no son tercermundistas, que son países con mucho más claridad en la educación y en los cuales pues la sociedad se une para que todos los programas que se hacen pues sean respetados, ¿no? Pero nosotros, les dije al principio que nosotros somos un país, México, en el cual nos acuerpamos todo lo malo que viene de otros países. Somos gentes que decimos, bueno, esto quiero porque esto se me da la gana. Y les dije también que están los famosos derechos humanos haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Mamás, tenemos que poner reglas. O sea, si los hijos se van al ciber, es porque la mamá, el papá le dé el dinero para irse al ciber. Pero lo exigen, se lo exigen. Pero es que son hijos. Yo me acuerdo, y ayer les vuelvo a repetir con lo que inicié el día de ayer en un conversatorio, fue precisamente que el maestro decía, es que mi hijo llegaba y me exigía, pero yo sí hablé claro con él y le dije, ok,
¿Quieres dinero? Lávame el carro. ¿Quieres tu cuarto solo? Levanta tus cosas, ¿no? O sea, tratar de hacer que nuestros hijos también sean responsables. Porque tampoco, si bien es cierto, no podemos culpar en sí generalizando a la sociedad, porque todo empieza en la casa. Entonces, si mi hijo me viene a exigir, dame dinero porque me quiero ir al ciber, oye, un momento, córtame el jardín, arréglame la casa. O sea, tratar de hacer, usted dice, bueno, cuando era mi tiempo, pues yo no hacía eso. Pero teníamos unos papás que con una mirada nos corregían. Y ahora los hijos, los papás en la actualidad siento y pienso como psicóloga y como abogada, porque he desarrollado las dos cuestiones, en los cuales llegan papás y me dicen, es que si le doy una cachetada, él me va a dar dos. Y si no, se va a ir a los derechos humanos. Yo creo que nosotros conocimos la chancla, el cinturón de papá, o la zapatilla de mamá, por decir algo. Y no pensábamos en que, wow, si me pega, me voy a ir a los derechos humanos. No, ¿por qué? Porque me enseñaron a que como hija yo tenía que respetar los principios y los valores de la casa. Entonces vuelvo a retomar, señoras, señores. Pero los derechos humanos no estaban implantados. Es que los derechos humanos están desde 1917, como les dije al principio. Nos maneja la Constitución, la Carta Magna nos dice, nos habla de los primeros 29 artículos o 30 artículos de la Constitución. A partir del año 2011, que empiezan los derechos humanos, se dice, ahora después hasta el 2011 nos dice, oh, fíjate que siempre no son garantías individuales, traes inmersos los derechos humanos, elígeme, a ver, ¿qué te gusta para ser un derecho humano? Pero no dice, en ninguno de los artículos dice, un derecho humano es que al niño, o que el niño venga y le pegue a la mamá, o que el niño venga y quiere educar al papá, no, porque se dice, el niño es niño y tiene derechos a la educación, a tener una casa, a una vida decorosa, a que se le dé algo porque es niño, pero no para que se le permita lo que él quiera hacer. Ahí estamos equivocando las cosas y desgraciadamente el Estado, como le conviene que mientras más gente piense que lo que se está haciendo es bueno, nos tacha de ignorantes. Y eso es lo que nosotros decimos, ojo, no somos ignorantes. Eduquemos a nuestros hijos como los tengamos que educar, sin ese miedo de que si le pego se va a ir a los derechos humanos. Oye, soy tu madre, soy tu padre. Así es que si yo tengo reglas en la casa, respétalas. Y si no te parecen, se quieren ir con el papá, adelante, vete con el papá. También tiene el derecho y la obligación de cuidar y de proteger a los hijos. No por el hecho de que yo me esté divorciando, quiere decir que se quedan con la mamá y solamente con la mamá. No, tienen que ser educados por ambas partes. No confundamos. Los derechos humanos, les vuelvo a decir, no son ley. Los derechos humanos nos ofrecen puntos de vista que los debemos de tomar en cuenta cuando de verdad sean para mejorar o bien para proteger. Pero no viene a imponernos, viene a darnos puntos de vista. Entonces, efectivamente, el rol de la mujer es bastante fuerte dentro de un hogar, porque la mamá es la que educa, entre comillas, porque también los papás educan. Que la mamá les hace la comida, que la mamá los lleva a la escuela, ok. Creo que es ahí donde decimos, bueno, y decía la doctora Rocío, es cuestión de dos. Si estamos casados, los dos tenemos la obligación. Si el papá trabaja y que tiene que salir temprano, ok, mira, yo los llevo a la escuela, pero tú recógelos, ¿no? O que si yo hago la comida, tú lavas los trastes. O sea, a eso vamos. Nuestra importancia que está teniendo, la relevancia que tiene la mujer, es precisamente eso. Educa, corrige y además apapacha. Pero tampoco quiero decir con esto que el hombre no lo pueda hacer. Lo debe hacer. O no lo deba hacer. Lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los dos son responsables. ¿No? Dígame. Pues es un concepto erróneo de lo que está pasando, ¿no? Tanto como la mujer como el hombre. Se
atrás, lo cultural, cómo fueron formados, cómo fueron educados, en la cuestión de la naturaleza de cada individuo, de cada ser humano, que se forma, como se habían dicho, ustedes exponentes del machismo. Existe eso, y es una cultura que ha transferido de mucho tiempo hacia esta actualidad. Y esa es una situación de que tanto el hombre y la mujer tienen esa facultad de dirigir un hogar, pero a la vez la situación, como usted dice, no vengo de trabajar o la mujer viene de trabajar, no concuerda de lo que está pasando en el núcleo familiar, en el entorno de ellos. Y esa es la equivocación que uno quiere ser esto, que ser el otro, y no hay otra forma. Por eso es la estabilidad social. Sí, por eso cuando iniciamos les dije, tenemos un rol bastante importante en las mujeres, y dije, no sin menospreciar al hombre, porque para mí el hombre también es maravilloso y muy inteligente, ¿no? Pero siempre digo, siempre dije desde el principio, ojo, la mujer es tan importante, pero tan importante que ella hace 3 roles y el hombre 1. El hombre va a trabajar y efectivamente llega muy cansado a su casa y la señora debe de tener la cena y también la señora trabaja. Y hay hombres que no les interesa que la señora salga a trabajar, porque como es la mujer de la casa debe de hacer la cena. Y debemos de ver a los hijos y debemos de ver la ropa, que la ropa del marido esté planchada y hacemos diferentes roles. Por eso siempre a todos los que han sido mis alumnos también les he dicho esto. La mujer es un poquito más inteligente que el hombre. No digo que el hombre no sea inteligente. La mujer es más capaz. Y siempre les manejo, pues, el cerebro que nosotros tenemos, pues, ese es el tamaño de mi uñita chiquita. Pero el que manejamos solo es la puntita de mi uña, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos en sí encuadrar o ser la pareja que debe de educar en la casa? Pues tener mucha comunicación, ¿verdad? Ni sentirme más, ni sentirme menos. Acuérdense lo que les dije hace un rato. Cuando Dios salió para predicar, predicó con amor. Y eso es lo que se ha perdido dentro de la sociedad, ¿no? Nosotros vivimos, nos levantamos y vivimos por vivir. A veces regreso a mi casa, ¿no? Y lo primero que hacemos es agarrar el carro y mentar madres, porque me está estorbando y no se apura, ya se me hizo tarde. Entonces son cuestiones que la misma sociedad nos está provocando, porque pues no tenemos ni quien nos defienda ni que nos defendemos solos, somos solos, y nuestra situación va a ser así mientras nosotros no veamos de qué manera reestructurar el cambio. Todo eso es de nosotros, señores. Si me permite, habla usted de los 3 roles que hemos tenido que desarrollar las mujeres en aras de desarrollarnos. Y es allí precisamente cuando nosotros hablamos de equidad y de justicia. Porque la suma, ustedes que son abogados deben saber, la suma de equidad y de igualdad es la justicia. Entonces, cuando nosotras las mujeres peleamos precisamente esa equidad, es ese taconcito para que nos vaya igual, podamos, ahora sí, alcanzar las oportunidades, ¿sí?, que constitucionalmente en derecho tenemos, pero que no se nos, en la práctica no se nos reconoce, ¿no? Es allí precisamente la problemática. Hemos tenido que desarrollarnos 3 hasta 5 roles. ¿Por qué? Porque en aras de que la sociedad participe con el gobierno, con el Estado, somos las que más asociaciones civiles, ONGs, estamos pugnando precisamente para que se inserten esas famosas políticas públicas que todo el mundo habla, pero muy pocos saben qué es.
precisamente el que se escuche las voces de todos en la determinación de qué es lo que queremos, no solamente para nosotras las mujeres, sino para la sociedad, cómo la queremos constituir y conformar esa sociedad. Y eso de que son sociedades distintas, pero son a las que aspiramos a llegar a ser, a construir, a edificar ese tipo de sociedades. Por ello, casualmente, nuestra participación es constante y permanente. ¿No? Sin embargo, a pesar de que en materia jurídica, en materia institucional, hay instituciones para las mujeres que nos defienden. En materia programática, programas para las mujeres, asistenciales y demás. Estrategias, acciones, como la de 50-50. O sea, el Estado, el gobierno, más ya no puede dar. ¿Qué es lo que está faltando? Pues el que nosotras tengamos que identificar dos cuestiones bien importantes. ¿Sí? No solamente es reunirnos y trabajar en pro de ellos, sino también ya no estarnos queriendo ni sacrificar, ni tener que decidirnos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser? Porque yo soy solterona, gracias a Dios. Sí, ¿y saben por qué soy solterona? Porque yo no creía que la vida se vaya a componer. Y esta realidad, para venir a sufrir, traer niños a sufrir, pues más mejor no. Entonces yo dije, me dedico, ¿no? Soy egoísta, ¿no? A mí, pero sin embargo, eso no me exime de la responsabilidad y el compromiso. Yo no tengo ni chucho a quien alimentar, pero no me exime del compromiso y de la responsabilidad de conformar una sociedad distinta, ¿no? Y por ello es que estamos acá. Pero dejemos de decir, ¿no? Dejemos de vernos como las que tenemos que seguir dando y dando y dando para poder seguir ganando espacios y oportunidades. Y dejemos de pensar que tenemos que decidirnos, como en mi caso, o hago lo uno o hago lo otro, porque en caso contrario es tener que estar como ustedes, dando y dando y dando. Son los hijos, son los nietos, y al rato serán los bisnietos, ¿no? Y seguimos pensando en que las mujeres somos bien chingonas, porque podemos hacer 2, 3 y 5 y 10 roles. Pero como dice la Adela Misha, ¿no? Yo no sé quién diablos de las mujeres inventó que teníamos que crecer y progresar y estar en el desarrollo, si tan bonitamente todos nos daban a manos llenas y nosotros nada más tomábamos el café y el control lo teníamos, ¿no? Equidad de género, y hablamos, ¿no? De igualdad, y entendemos que solamente por capacidades tenemos el poder. Y entonces las mujeres nos hacemos un poco habilidosas, ¿no? Y si el control lo tenemos que tener, pues tenemos que buscarlo de a ver cómo. Pero si no lo hacemos en lo público, en lo privado nos lo pagan. Y es eso lo que no tenemos que hacer. Empecemos a vernos como compañeros de equipo, ¿no? Como parte de uno, es decir, esa media naranja, que realmente sea esa media naranja para que hagamos el uno, al unísono, y empecemos a trabajar a la par y vernos, ¿no? Como equipo, porque
Porque en caso contrario, muchos de esos feminicidios son porque éramos cabronas. Y otros muchos es porque ellos fueron mal educados. Y otros muchos es porque la justicia todavía no ha encontrado el mecanismo para hacer las correcciones. Tenemos el derecho, tenemos programas, tenemos instituciones, el Estado no nos está fallando. ¿Qué es lo que nos está fallando? Ver más voz. Yo creo que si hacemos un análisis muy profundo, hay mucha verdad en lo que usted menciona, pero recordemos que el Estado es una cúpula. Se vive en todos los estados, hijos, nietos, y repiten en los mismos puestos donde estuvieron los papás o los abuelos. Y no son tontos porque yo no dudo de la capacidad de la mujer, al contrario, de que la pasan por mucho. Pero ¿por qué no se hizo antes? En los tiempos en los que hablábamos que nos daban los chanclazos o nos daban los fajazos, donde sí había reglas. Es sencillo y fácil. Digo, se dice el chiste, no nos toca decir por hombre. O sea que hablamos que es un universo muy grande de mujeres. Pues entonces, fácil, yo como gobierno, si empiezo a tener bronca con los mismos barracos en mi grupo, voy y me hablo con las mujeres. Y por eso hay muchas ONG, organizaciones de mujeres, porque hablando honestamente la mujer es más controlable que el hombre. Y por eso también ahí nos afecta muchísimo, porque nosotros empezamos a ser pasivos, por no hacer broncas, por no tener problemas, los que sabemos pensar con el cerebro. Los que no, pues fácil, dejo a la mujer y me voy con otra. Y por eso empieza también la descomposición social, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y tomo lo que usted dice, sí tiene mucho que ver el Estado, pero tenemos más nosotros entonces, porque somos parte de ese Estado y somos la inmensa mayoría. Y sí, ciertamente tenemos que hacer equipo, pero con un objetivo, como decía la doctora, con un lineamiento de ver realmente qué queremos. Porque también retomo lo que dice la compañera de atrás, o sea, hay modelos de países, sí, correcto, pero las políticas públicas son otras. Entonces no podemos implementar algo que sí funcione en un país si aquí nuestra cultura es muy diferente. Entonces, retomo lo que dice la doctora Irene igual, o sea, tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Y irnos contaminando de alguna manera, por decirlo, de una manera bien, y ir poniendo nuestras semillitas, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil. O sea, aquí lo que a mí se me ocurre que pasaría en México es una revolución, porque así se han corregido en otros periodos o históricamente hablando los malos gobiernos. Hasta que se harta la gente, pues vamos a las armas y a darle no hay otra. Y volver a empezar, esto es como una historia que se repite cada 100, 150 años, porque se ha vivido, ¿no? Pero qué bueno, el tema era de las mujeres. Digo, yo aplaudo mucho, yo amo a las mujeres, soy muy mujeriego. Pero las amo en el tono bien, o sea, digo, yo con el simple hecho de que me hayan dado la vida, digo, yo creo que nadie más me la pudo haber dado que una mujer. Entonces se aplaude mucho, pero también creo que se perdió el objetivo de hablar de equidad y de igualdad, ¿no? Entonces, digo, ahí también empezó, no hay otro punto donde se haya encontrado el error de la historia, que se empezó a descomponer la sociedad en esa introducción de la equidad. Porque antes, usted lo acaba de decir, la mujer en casa, o sea, realmente el pilar de una familia es la mujer. O sea, definitivamente es la que está al pendiente de la educación de los hijos. Digo, creo que todos los que estamos aquí en su momento lo vimos. Yo no recuerdo que mi papá en algún momento se haya sentado y decirme, a ver, vamos a hacer la tarea. Cuando llegaba ya lo había hecho con mi mamá. Entonces, muy amoroso, definitivamente tienen un sentir, un tacto maravilloso que se perdió. Definitivamente se perdió. No es lo mismo papá, mamá trabajan y luego lleguen a ver qué hicimos, digo, encuentran a los niños durmiendo, y entonces ahí se empezó a perder esos valores y esos principios. Un punto de vista muy personal, ¿no? Y ojalá y se rescate porque sí es muy necesario. Vamos a, bueno, la doctora José tiene por ahí otro compromiso, pero queremos darle un reconocimiento antes de que se vaya, a nombre de lo que es la Federación Iberoamericana
Mexicana de Abogados. En este momento, en los 5 continentes, porque no solamente en Iberoamérica, se están haciendo eventos de este tipo para poder realizar esa conmemoración que decíamos del Día Internacional de la Mujer. Y esta federación, la delegación Chiapas, es su primer evento aquí en el estado como delegación. Precisamente en ese marco de esta conmemoración se entrega una presea cada año, y en esta ocasión tanto la doctora Irene Hernández Cancino como la doctora Rocío Barrera Ruiz fueron nominadas y se les acaba de otorgar la presea, que es Dama de la Justicia 2020. Entonces, si nos permiten ahí tanto el delegado como le voy a pedir al director de este Centro Internacional de Estudios en Derecho realice formalmente la entrega. Bueno, pues estando legalmente nosotros constituidos, el día 6 de marzo del 2020, en el Centro Internacional de Estudios en Derecho, Criminología y Criminalística, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, previamente en sesión con fundamento en sus cláusulas primera, tercera, cuarta, así como en los artículos 4º, 8º, 10º, 11º y 13º, el Consejo Directivo Central de la Federación Iberoamericana de Abogados, ACI Global 4.0, por mayoría de votos, procede a otorgar la distinción de la presea Dama de la Justicia ante el Príncipe Bantú de Camerún, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Americana de Acapulco, Universidad de Celaya, Universidad Autónoma de las Lagunas, académicas nacionales e internacionales y líderes de agrupaciones académicas en México y de países de Iberoamérica. Se las entrega a la doctora Rocío Farrera Ruiz. Gracias. Gracias, les agradezco mucho. La verdad es que agradezco esta distinción que me hacen. Soy una mujer, como las que están ustedes acá. Soy abogada por principio de profesión. Sin embargo, no pierdo la esencia de ser mujer, de ser madre, de decidir cada día el destino que yo quiero. Desde mi punto de vista, lo que yo he pasado profesionalmente, hace más de 20 años que soy profesionista, lo que yo he vivido en el transcurso de la vida como madre, como hija, como hermana, como compañera, como esposa, como todas las circunstancias, es lo que me ha atrevido a compartirles el día de hoy. Es mi punto de vista muy particular, es una dimensidad de contexto social, de verdad. No es la misma la forma de pensar de aquí en Tuxtla, como la de Tonalá, como la de San Cristóbal, como somos un mismo México, pero de verdad a veces somos tantos. Es un México del sur, del centro, del norte, somos diferentes ideologías. La mujer es fundamental, es una columna vertebral de la sociedad que por alguna razón en algún momento se perdió esa esencia. Hay que retomarla, hay que fortalecernos para ser equipo. No es una disputa de género, no es hombre contra mujer ni mujer contra hombre. No, somos a la par, que vamos a lograr compaginar estas fortalezas, estas debilidades, no para el beneficio ni del hombre o la mujer, sino de toda una sociedad, de todo un México. A la manera en que nosotros funcionemos como equipo, a la manera en que nosotros reestructuremos estas debilidades y las pongamos como normales de esa competencia, que no es competencia, sino como un trabajo en equipo, vamos a lograr salir adelante. Les mencionaba hace rato, simplemente el Banco Interamericano de Desarrollo decía, denle las herramientas a la mujer y lograremos el 25% de crecimiento económico y laboral. Y no solamente el crecimiento económico va a ser para la mujer, sino para todo el país. Entonces, empecemos a hacer una reestructura, analizar de manera interna nuestro círculo pequeño y así vamos a ir creciendo para retomar esas riendas que se perdieron, que se han perdido en la sociedad y que nos está llevando a esta descomposición que estamos viendo. Y no es tarde,
estamos a tiempo, sí hay focos rojos, pero aún estamos a tiempo de hacer una composición social para estas generaciones, para aquellas que están viniendo y para nosotros también, que no nos dé miedo salir, ni al hombre ni a la mujer, no nos dé miedo salir actualmente. Pues les agradezco mucho el tiempo, que nos hayan escuchado y bueno, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Estando legalmente constituido el día 6 de marzo del 2020 en el Centro Internacional de Estudios en Derecho, Criminología y Criminalística en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, previamente en sesión en fundamento en sus cláusulas primera, tercera, cuarta, así como en los artículos 4º, 8º, 10º, 11º y 13º, el Consejo Directivo Central de la Federación Iberoamericana de Abogados AC y Global 4.0, por mayoría de votos, procede a otorgar la distinción de la apreciada dama de la justicia ante el Príncipe Bantú de Camerún, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad América de Acapulco, Universidad de Celaya, Universidad Autónoma de La Laguna, académicos nacionales e internacionales y líderes de agrupaciones académicas de México y de países Iberoamérica. Trayectoria internacional a la doctora Irene Hernández Cancín. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por haber venido y recordemos que somos un conjunto que vive en sociedad. Así es que todo lo que pasó se llama, pues nuestro tema era no hablar de feminicidio, no en realidad hablar de ciertos temas que salieron dentro de nuestra charla, sino que es la importancia o la relevancia que tiene una mujer dentro de la sociedad, dentro del seno familiar y de todo lo que conlleva a ser mujer. Como mujeres somos no más ni menos que el hombre. Tenemos algo en común. Y bueno, pues aquí estamos, queremos cambiar algo, tratemos de cambiarlo, para eso vuelvo a reiterar, para que tengamos un cambio, tenemos que cambiar nosotros. Muchísimas gracias. Siendo las 6:10, damos por clausurado la sesión del conversatorio del día de hoy. Gracias por asistir a esta conversación. ¿Hay más?